Oye, Alejandro, yo pensé que en esta Ciudad de México ya no había posibilidad de descubrir nada, de que ya todo lo que había estado cubierto por la modernidad, la construcción de edificios, de vialidades, ya todo se había descubierto, pero no, acaban de encontrar un entierro infantil prehispánico y un canal virreinal en excavaciones que están efectuando en Tlatelolco. 6 centurias dicen que tienen esas cosas que están encontrando ahí. Y los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia los han registrado en el último mes. Elementos entre ellos un entierro infantil, un aplante, ¿qué es eso? Apantle. Pero se reúnen Pantle. fuera o aquí adentro. No sé. Es un conducto de agua. Un canalito de agua. Del periodo virreinal temprano y un basurero de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Estas exploraciones se están haciendo a solicitud del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante la realización de estudios geotécnicos para comprender el asentamiento diferencial de un edificio. Pero yo pensé que ya no había nada oculto. No, si tú, si pasaras, una navaja por a ras del suelo como estoy la ciudad y la levantaras como si fuera una capa, de un pay, encontrarías de todas las etapas. Y si sigues excavando vas a encontrar, porque aquí hay, cuando menos, podemos afirmar, si nada más nos basamos en los mexicas, serían mexicas, luego el periodo colonial y luego el México independiente, todo lo que eso supone. Pero incluso podrías encontrar vestigios de civilizaciones más antiguas a los mexicas, porque los mexicas no eran pueblos originarios del Valle de México, ya había asentamientos antes. No, yo creo que aquí lo que tiene que hacer antropología e historia, el INA, siempre es ver en dónde vale la pena excavar, seguir excavando para encontrar piezas que sean fundamentales para seguir entendiendo el pasado prehispánico. Esto, desde luego, arrojará muchísima información, porque además Tlatelolco era como la hermana gemela de Tenochtitlán y fue muy, muy importante en su momento también. Es decir, si te vas más lejos, igual no valga tanto, no es que valga tanto, sino la importancia histórica de los hallazgos más lejos del centro histórico de hoy, pues quizá no te den tanta información como la que vas a seguir encontrando en el centro, en sus alrededores, pues porque ahí se movió el mundo durante 300, 400 años. Y fíjate que una solución es lo que se hizo en el Museo del Caricaturista. Ahí llegas, y también en Monte de Piedad, llegas y hay un piso de cristal, grueso, muy grueso, para evitar problemas, ¿no? E inmediatamente abajo está el pavimento colonial, con baldosas ahí, armónicas muy bien puestas, ¿no? Algunas de cerámica o de barro cocido. Y más abajo, como unos 50 centímetros más abajo, está el pavimento de la Gran Tenochtitlan, de toda esta zona rectangular que era la parte del centro, donde estaba el Templo Mayor y otros templos, y que era de piedra. Eran unas piedras lisas, grandes, que se acomodaban también armónicamente, pero era de roca ese pavimento. Y hay más pavimentos y hay más, porque están varias etapas de la ciudad que iba creciendo sobre lo ya construido. Y en todos lados hay vestigios de mercancía, rocas, vasijas, hay infinidad de vasijas rotas y de pedazos de barro cocido con distintas formas y
cabezas de flecha, montones de cosas. Y así se ve también en el obispado, que está a un costado del Palacio Nacional. También pasas y hay un enorme cristal donde puedes ver lo que hay abajo. En el atrio de la catedral también hay uno, ¿no? Sí, así es. También ahí se ve el piso de la primera catedral. Sí. Y por otra parte, también los arqueólogos integrantes del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia han estado analizando e identificando una serie de huesos que al parecer fueron hervidos, huesos humanos y de animales, y que habían sido colocados en depósitos del recinto sagrado del Templo Mayor, y fueron encontrados en diferentes momentos. Una parte en la primera temporada de exploración entre el 78 y el 82 bajo la dirección de Eduardo Matos, y un segundo grupo de las excavaciones entre la séptima y novena temporada bajo la dirección de Leonardo López Luján, y del análisis y estudio de estos restos óseos que fueron localizados en el Templo Mayor y en la Plaza Oeste. Comentó una de las investigadoras, Karina López Hernández, que se llega a la conclusión de que había antropofagia y descarne mexicas que en los restos que están identificados ahí en el Templo Mayor. Pues simplemente sería un testimonio adicional de la antropofagia ritual que practicaban los mexicas. Eso es real. Aunque hay gente que dice que no, que es para desprestigiar a las culturas prehispánicas, existió. No eran caníbales, ojo. Había antropofagia ritual, es decir, sí comían carne humana cierta clase gobernante, y solo en cuestiones, solo en algunas ceremonias rituales. No era de que, oye, lánzate por un pedazo de pechuga de tlaxcalteca para hacernos unos taquitos hoy. Eso no. Era la fiesta de Huitzilopochtli, se sacrificaba y entonces se comía al sacrificado, pero solo ritual. Pero se le dejaba, se encuentran estos huesos así. Pero se arrojaba rodando la escalinata y abajo lo levantaban las personas. Claro, y ahí ya no había control. Sí. No había control, pero era parte de la fiesta, del ritual, de la ceremonia. Pero hay información en todo el mundo que señala que es parte de un sentido de reutilización y alimentación energético, no espiritual. Entonces, lo mismo se hace en las plantaciones de vid en Europa, lo mismo. Se creaba y se comía cierto tipo de animales, y en las excavaciones más antiguas se habla también de huesos humanos que se ponían a hervir y se trabajaban cuando se hacía la ceremonia de la vid. Los famosos mitos dionisíacos y todo este tipo de cosas. Mircea Eliade tiene 6 volúmenes deliciosos, en el amplio sentido de la palabra, deliciosos, que nos enseñan cómo se ha comportado el género humano en fiestas y en ceremonias. No es privativo de los antiguos mexicanos, no, para nada. Pero sí, el tepezcuintle, por ejemplo, era un perro que se criaba específicamente para este tipo de ceremonias y rituales. Pero en toda América, en Europa, África, vamos, en Rusia, la chamanería indica que todos esos conocimientos se utilizaban con frecuencia. Que se acerquen los interesados a los libros de Eliade, donde habla circo, ceremonia y rito del antiguo mundo. Son 6 volúmenes preciosos que te van señalando cada una de las partes del mundo que han trabajado en ese sentido. Alejandro. Pero fíjate, el asunto de que arrojaran a un sacrificado desde lo alto del templo no era nada más para ahorrarse no cargar los 114 escalones.
Es la representación de lo que hizo Huitzilopochtli en un pasado milenario, cuando Coatlicue, que es la madre, Coatlicue tenía como hijos a los 400 surianos, así se les llamaba, y a Coyolxauhqui, eran hermanos. Entonces ella queda embarazada por la divinidad y va a tener a Huitzilopochtli. Coyolxauhqui entonces se enoja porque dice que cómo es posible que su madre haya sido embarazada sin que fuera tocada por un humano, era una deshonra, y entonces ella con los 400 surianos planean la muerte de Coatlicue. Ya la van a matar y en ese momento nace Huitzilopochtli, ya incluso ataviado como guerrero, y lo que hace es defender a su madre, y entonces mata a los 400 surianos que se convierten en las estrellas del sur. ¿Y qué hace con Coyolxauhqui? Le arranca la cabeza y la lanza al cielo, que es la luna, y el cuerpo lo avienta desde lo alto del templo, bueno, del cerro de Coatepec, y ella cae desmembrada hasta abajo del cerro. Por eso la Coyolxauhqui, si la han visto o la veían en aquellas monedas de 50 pesos, aparece desmembrada. Y digamos, el monolito de la Coyolxauhqui, que está en el Templo Mayor, estaba al pie del Templo Mayor. Entonces, por eso a los sacrificados los aventaban desde arriba para simbolizar lo que había hecho Huitzilopochtli, y en teoría el cuerpo tenía que caer exactamente encima de donde estaba ya el monolito de Coyolxauhqui. Por eso todo tenía un simbolismo. Ya de ahí era recogido el cuerpo y entonces sí ya se repartía de diversas maneras para poderlo comer. Y ya que dices que era un ritual, ¿cómo se lo comían? ¿Cruda, preparada o como dicen que en pozole? No, pues fíjate que... Platillo. Sí, por ejemplo, en el pozole. En el No pozole entendí. era... No escuché. Ahí se metía parte de la carne del sacrificado. Si no, crudo no. Sí, el maíz era la planta también que le daba significado a todo este tipo de ceremonias, y el pozole es precisamente eso. Hombres de Maíz, un gran libro de el premio Nobel Miguel Ángel Asturias, va contando todas esas historias, y en el Chilam Balam de Chumayel y en el Popol Vuh se señala cómo se utilizaba este tipo de ritual o ceremonia para poderlo hacer y que se fusionaran el hombre con la naturaleza, que es el maíz. Pozole, ese es el pozole.